El mundo es un gran palacio de espejos que refleja lo que hay dentro de ti. En estos episodios exploraremos cómo entender los mensajes del exterior para actualizar nuestro interior y conseguir la vida que deseamos. Bienvenido a tu palacio. Bienvenida a este nuevo episodio de Un Palacio de Espejos. En este episodio quiero hablarte de dos grandes focos de proyección muy obvias, muy evidentes y también frecuentemente pasadas por alto. Te recuerdo que una proyección es donde tú pones partes de ti, trasladas de tu interior a un objeto, situación, persona exterior, partes de ti que no conoces, que rechazas, etc. Entonces normalmente pensamos que proyectamos solo en otras personas. Sin embargo, hoy te quiero hablar de dos focos de proyección particularmente obvios que normalmente no mencionamos. Uno de ellos son nuestros animales de compañía. Nuestras mascotas son el lugar perfecto sobre el que proyectar. Y luego están las causas que nos movilizan, las que de verdad nos preocupan, ¿no? en el mundo. Empezando por el de los animales de compañía. Por animal de compañía me refiero a cualquiera. Sea un gato, sea un perro, sea un pájaro, sea un pez, caballo, rana, lo que sea. De hecho, el animal elegido ya habla, ¿no? De la parte de ti que estás proyectando o de las cualidades de cualidades de ti, de elementos tuyos, ¿no? No es lo mismo comprometerse a cuidar a un perro que necesita salir a la calle 2-3 veces al día que tener un pájaro, ¿no? En una jaula al que le vas a cambiar el agua y le vas a limpiar la jaula, o a un pez, ¿no? Es muy diferente y va a hablar de ti de maneras diferentes. Por contextualizar, yo de niña nunca tuve animales en casa. Creo que tuvimos algún pez que duró poco, y luego tuvimos un gato que rápidamente, no sé qué pasó con él, pero a mi hermana Lucía le dio alergia y desapareció, así que yo he sido una niña que no ha crecido entre animales. Cuando me fui a vivir a Edimburgo, por circunstancias, mis padres acabaron no adoptando, porque no es que se fueran a ningún sitio a buscar un gato, sino que el gato apareció en el jardín y se lo quedaron. De un gato abandonadito acabó por haber 3. Y eso es lo que hay en casa de mis padres, ahora 2. En el momento en el que yo me fui de casa, supe que que quería adoptar un perro, porque llevaba muchísimo tiempo queriendo hacerlo, y adopté a Cometa. Al año y pico siguiente adopté a Chiqui. Siguen conmigo. Previamente a eso yo había montado a caballo durante años, tuve 2 caballos propios y luego, bueno, pues al montar a caballo pues estuve muy en relación con los caballos. Es decir, mi relación con los animales es de adulto, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver claramente sobre mi perra Cometa, es la primera en la que yo adopté, el tipo de cosas que yo proyecto. Yo hacia ella proyecto mi sombra negativa, pero una sombra que conozco, no una sombra que conozco bien. Ella es una perra con ansiedad de separación, una perra muy ansiosa y también dominante, pero por el miedo que tiene, ¿no? Y es una perra sobre la que yo he proyectado a mi niña interior. Eso es absolutamente frecuente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que proyectas sobre un animal que está a tu cargo, que no habla, por lo tanto no te puede contradecir y decir, no, yo nunca he dicho eso? Bueno, yo eso no lo pienso, ¿no? Es como es un lienzo en blanco perfecto para ti.
y que además tienen esa habilidad, ¿no? Con esos ojos de mirarte que parecen del gato de Shrek, ¿no? Como que te observan, que te conocen. Su trabajo, el trabajo de un perro es observar. Es observarte y saber cómo estás y cuáles son tus hábitos y cómo eres. Ese es el trabajo de un perro. En el caso de un gato es muy diferente, es cierto, pero también podemos proyectar sobre ellos, depende del carácter del gato, nuestro niño interior. ¿Cómo acaba ese perro, ese gato en tu vida? Por vibración. Los animales que están mucho más conectados al inconsciente que nosotros, cuando sienten una vibración similar, van hacia allí, ¿no? No sé si lo habrás escuchado. A mí, cuando yo adopté a Cometa, a mi perra, descubrí que se decía entre el mundo de los perros que, que uno no tiene el perro que quiere, sino el perro que necesita, ¿no? Porque el Cometa fue y es la perra más difícil que te puedes imaginar. Bueno, una perra difícil, sobre todo para alguien que nunca ha tenido perro, ¿no? Entonces, mi proyección sobre ella claramente era de mi niña interior y, me volqué sobre ella como debía haber hecho sobre mi hija, mi niña interior, ¿no? Proyectando en ella el abandono, el miedo, una perra que venía, lo que se llama un desecho de caza, ¿no? Una perra llena de perdigones por el cuerpo, miedosa, que no se quería acercar. Claro, fíjate qué foco de proyección tan bueno, tan grande. Año y medio más tarde adopté a Chiqui, un perro también mestizo de 8 años, con leishmania. Textualmente lo que me dijeron es un perro inadoptable. Nadie lo va a adoptar, porque ya es un perro mayor y porque además tiene leishmania. También habla de mí. También habla de mí. Yo tengo que salvar. Yo tengo que llevarme al que no va a querer nadie. Si no te quiero yo, ¿quién te va a querer? ¿No? Vas a vivía en un refugio bastante guay, pero bueno, aún así, ¿no? Sin una familia. Y en cambio, yo nunca, proyectaba y proyecto sobre Chiqui, pero no esa parte conocida de mi sombra, porque para mí Chiqui era absolutamente, era lo contrario a Cometa. Un perro confiado, seguro, se acercaba a todo el mundo, un perro absolutamente optimista. Todo lo contrario que Cometa, esa es mi proyección sobre él. Pero se acercaba a todo el mundo, es como, la sensación era que sabía que o caía una caricia o caía una chuche, pero algo bueno iba a caer. Y, eso es una proyección mía también. ¿Qué ocurre? Que esa parte mía jamás, nunca la he reconocido. Jamás he reconocido que eso que proyecto sobre él pueda ser mío. Es más, al poco de adoptar a Chiqui, unos meses más tarde, conocí a Gerardo, al que hoy es mi marido, y entonces yo siempre dije, Cometa es mi perra, Chiqui es tu perro. Chiqui es como tú, Cometa es como yo, pero todos sabemos, bueno, no todos sabemos, pero a lo mejor me has escuchado hablar de cómo buscamos a nuestras parejas, cómo encontramos a nuestras parejas. Y los encontramos igualmente por vibración, pero por vibración opuesta. ¿Qué estás mostrando tú que yo no tengo? O que yo no estoy activando dentro de mí y necesito. Por lo tanto, Chiqui ya era el preludio de esa parte de mí que no estoy activando, no estaba activando y sin embargo necesitaba, ¿no? Entonces, es muy fácil ver qué es lo que proyecta cada persona en los animales que le acompañan. Una persona que tiene un perro es una persona diferente porque tiene más necesidad, más búsqueda de cuidar, de proteger, de responsabilizarse, de dar, que la que tiene un gato. La que tiene un gato
tiene otro enfoque, también puede querer dar, cuidar y proteger. Pero sin embargo, dependiendo del tipo de gato que tenga, sabemos que hay gatos muy ariscos. Nos puede estar hablando de un tipo de apego evitativo, de busco el tipo de relaciones en las que no recibo lo mismo que doy, en las que recibo algún tipo de rechazo, en las que yo estoy entregada y el otro me pone un límite, ¿no? Esto son reflexiones. Recuerda que no estamos sentando cátedra, es simplemente una manera de abrirnos, ¿no? A un pensamiento, a un entender qué es lo que hay en mi vida y qué habla de mí, ¿no? Porque muchas de las cosas las has elegido o te las ha puesto la vida en bandeja para ti, ¿no? Bueno, te cuento que estos gatos que adoptaron mis padres odian a los gatos. Todavía tengo por estudiar, por entender esa parte de ellos absolutamente negada que tienen y ese sacrificio porque siguen cuidando, limpiando el arenero y alimentando a unos gatos que odian tener. Odian tener gatos, sin embargo se siguen sacrificando por ellos, ¿no? Ya os digo, no me he metido ahí, pero hay para rascar. Que en lugar de tener un gato o un perro, lo que tienes es un animal exótico, ¿qué nos puede estar hablando de eso? ¿No? Depende de si estás rescatando a ese animal. Es posible que haya algún tipo de asociación de tal que rescate animales de la trata o de la venta ilegal y tú lo estés cuidando, o al contrario, incluso que te hayas saltado algunas normas con tal de tener algo extraordinario, exótico, extravagante en tu casa. Porque esa es una parte de ti que no sabes cómo pulsar, que no sabes cómo activar y que quieres potenciar fuera, ¿no? Diferente si quieres que te acompañe en tu vida un reptil o un conejito, ¿no? Nos puede estar hablando también de tu tipo de apego, de tu forma de buscar relaciones más frías, más cariñosas, ¿no? Ese tipo de apego. En el caso concreto de los caballos, además, es que, como te digo, he montado a caballo muchos años y tengo mi experiencia y la experiencia de ver a la gente a mi alrededor. No sé si es mucho más íntima, pero es muy íntima porque cuando montas a caballo, no estás caminando junto a un perro o no estás conviviendo con un gato, te estás convirtiendo em, en un binomio. Te tienes que unir al caballo. Os sentís el uno al otro y os espejáis mucho, porque al estar en un contacto total y completo de las piernas rodeando al caballo, él siente tu vibración de una manera bestial. Entonces, cuando estás a caballo, él es un espejo de ti fantástico, porque si estás nerviosa, vas a alterar a un caballo más sensible, a un caballo con menos firmeza. Que elijas a un caballo más sensible o a un caballo más firme, más indómito, también tiene su lenguaje, también tiene su porqué. En el directo me está preguntando Daniel si soy veterinaria, ni mucho menos. Me hubiera gustado, pero no soy veterinaria. Más allá de gustarme mucho los animales. Porque si veis, además, no estoy hablando de las características del animal, sino muy de nuestra psicología y cómo proyectamos sobre él. Entonces, sobre un caballo vamos a proyectar muchísimo más, porque además es un reto. Puede ser un reto competitivo o puede ser un reto de no morirte, ¿sabes? Porque tiene su riesgo, ¿no? Montar a caballo. La disciplina que eliges. Yo hacía salto, ¿no? Que es una cosa mucho más dinámica. Para mí era muy poderosa, era muy activa. Hay gente que no, que elige la doma. Que la doma es una cosa precisa, muy minuciosa, que obliga al caballo. ¿El caballo de qué es símbolo? Símbolo de tu poder interior, de tu instinto.
¿no? De esa fuerza instintiva. Y lo que les gusta de esa disciplina es domarlo, es tenerlo muy agarrado, muy cerrado. Eso es una proyección enorme también, ¿no? La gente que premia al caballo sin parar, sin parar, sin parar con chuches, zanahorias, con lo que sea, ¿no? Que después de entrenar con él lo lava, lo peina, lo cuida. Y personas que se bajan, no le miran más y que de hecho lo maltratan, ¿no? Ahí tendríamos en la siguiente proyección las personas que maltratan a los animales. Simbólicamente, los animales que son para nosotros son nuestro recordatorio de nuestra parte animal, de que nosotros somos animales también. Es muy fácil que si yo tengo una relación de maltrato con un animal, tenga una relación de maltrato con mi cuerpo de alguna forma, ¿vale? De rechazo a esa parte mía. Nuevamente, volviendo al tema de la indulgencia con los animales, de yo te doy chuches, de yo te doy un montón de tal, es muy probable que yo sea indulgente con mi cuerpo y quizá me falte un punto de disciplina con él, ¿no? O puede que no, puede que tenga un equilibrio perfecto, ¿no? O sea, eso son las cosas que vamos a poder observar en la relación de una persona con sus animales. De la misma manera que proyectas hacia los animales, proyectas hacia, admiro mucho hacia la ventana porque precisamente estoy hablando de animales y de estos dos perros que te he hablado que tengo, Cometa ahora está durmiendo arriba, pero Chiqui, que ya tiene 16 años, ve muy poco, escucha muy poco y está muy senil, está muy mayor, está siendo una etapa en la que el perro que yo conocía no existe. Y ya anda un poco desorientada. Bueno, esta emoción que a mí me surge también tiene que ver con, no solo con el amor que le tengo, sino con que podemos también proyectar en ellos esa avanzadilla, ¿no? De tu propia vejez, de tu propio avance, de cómo cuando dicen por quién doblan las campanas, ¿no? El título de la película es parte de un poema de, creo que es John Doe, escrito D-O-E, que dice, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Cada vez que sufres por una muerte, estás empezando a sufrir por la tuya, ¿no? Y este proceso de la vejez de Chiqui, bueno, pues habla mucho también de eso, ¿no? Bueno, pasando ya a las causas sociales, las cosas que a todos nos preocupan o nos duele, el hambre, nos duele los niños de la guerra, los niños que quedan huérfanos, nos preocupa el deterioro del medio ambiente. Mayoritariamente hay una preocupación pues por el maltrato a mujeres, a niños. Sin embargo, cada uno tenemos una lucha particular. No significa que no nos preocupe la guerra en Siria o que no nos preocupe el hambre en África y en otras partes del mundo, pero donde ponemos nuestra energía, nuestro foco, lo que de verdad nos altera, también tiene el verdadero mensaje. Es decir, por ejemplo, yo durante años he sido vegana, ahora llevo una alimentación flexitariana, que significa que es mayoritariamente vegetariana, pero puntualmente tomo algo de carne o de pescado, pero durante años he sido vegana estricta. Para mí, el escándalo, el dolor con respecto al abuso que sufren los animales en la industria es lo que me llevó a
a tomar la decisión de ser coherente y de no consumir animales, y además de no consumir animales, nada que tuviera que ver con usar pieles, etcétera. Para aquella época tampoco montaba a caballo ya. Y yo lo hacía como una causa absolutamente justa, que me parecía imposible que alguien no se tirara de los pelos conociendo la situación de los animales en la industria alimentaria, ¿no? Y eso que para mí era obvio, que debíamos ir hacia allá, que era importantísimo que desechásemos la carne y el pescado de nuestro sistema de alimentación, escondía algo mayor, ¿no? Fuera de mi argumentación consciente, el motor emocional, que es lo que nos habla de una proyección, que es lo que nos dice que estás proyectando, la fuerza emocional de algo, para mí tenía 2 puntos. Uno, ya he dicho que son los animales simbólicamente. Y para mí esos animales, los animales de granja, son animales que no tienen la ocasión, no tienen la capacidad, la posibilidad de defenderse, de decidir, y sobre ellos pesa un abuso, ¿no? Eso habla de una parte de mí. Y cuando además es un animal, decimos, ¿no? No es un ser, no es solamente un ser indefenso, ese animal está hablando de mi parte animal. Cómo mi cuerpo también es un ser indefenso al que mi mente puede maltratar. Y he maltratado muchísimos años a mi cuerpo, no amándolo, no queriéndolo, deseando que fuera de otra manera, matándolo de hambre o al contrario, alimentándolo fatal, fumando. ¿Y qué podía hacer mi cuerpo? Más que enfermarse, más que dar señales, ¿no? De que, oye, esto es malo, esto es malo, esto es malo, deja de hacerlo, ¿no? Pero no podía hacer nada más. Y eso hablaba de esa parte de mí. ¿De qué hablaba también? Hablaba del arquetipo de la pureza. Yo llevé mi vida a un extremo de estricto, de pureza, en el que los orangutanes de Sumatra eran mucho más importantes que yo. O sea, ¿y son importantes los orangutanes de Sumatra? Sí, pero hay más gente preocupándose por los orangutanes de Sumatra. De mí solo me puedo preocupar yo, ¿no? Entonces, para mí, encontrar un champú o un alimento eran 20 minutos de investigar recetas, de mirar los ingredientes que tiene, asegurarme de que no solo los ingredientes grandes, sino que incluso los aditivos, me informé de que muchos aditivos también son de origen animal, ¿no? Por ejemplo, el colorante rojo, durante muchos años y en muchos casos, proviene de la cochinilla, que es un insecto que cuando lo pulverizas saca polvo rojo. Entonces, imagínate, o sea, a qué nivel infinito, porque esto tiende al infinito de pureza puedes llegar, ¿no? Y eso era el arquetipo de la pureza habiéndome tomado. Entonces, ¿por qué ahora no soy vegana sino flexitariana? Porque he entendido que el arquetipo de la pureza me estaba llevando demasiado lejos a ponerme a mí la última y que esa proyección que estaba haciendo sobre los animales tenía que trabajarla sobre. Sigo pensando que tenemos que transformar nuestra manera de relacionarnos con los animales, pero ahora veo las cosas quizá desde otro foco, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tu gran foco de lucha es la guerra? Las causas de la guerra, las víctimas del conflicto. Muy probablemente tú has sido un niño víctima de un ambiente conflictivo, de un ambiente violento, aunque solo sea violento en las palabras, en las actitudes, en el entorno, y proyectas sobre las víctimas del conflicto físico, del conflicto de la guerra, eso mismo, esa misma necesidad de protegerles, de cuidarles, de evitarles ese dolor, ese daño. Porque recordemos que lo que tenemos fuera colectivamente es una proyección de lo que tenemos dentro internamente.
Si no tuviésemos agresividad hacia los otros, si no tuviésemos agresividad hacia partes de nosotros mismos, no podríamos tener guerras fuera. Si colectivamente nuestra vibración fuera de paz, de armonía y de concordia. Entonces, cuando yo tengo internamente esa guerra, esa lucha interna, mi foco va a ser evitarles a los niños, a la gente de fuera, las consecuencias de esa lucha, de esa guerra. Por poner algún ejemplo más e ir cerrando, ¿qué ocurre cuando, y este es muy obvio, ¿no? Tu foco son los niños? Pues, por ejemplo, yo no era consciente de que, al menos en España, niños que no están con posibilidad de adopción porque tienen padres, pero son padres que no se han encargado bien de ellos, que han tenido algún tipo de, o bien de abuso o incluso o simplemente de desentendimiento con ellos, de no cuidado, están en una situación de custodia por parte del Estado. Entonces el Estado les cuida, viven en orfanatos, similar a orfanato, con un nombre nuevo, pero un orfanato, y no pueden ser adoptados inmediatamente. Pueden pasar por un tránsito de acogimiento, ¿no? De acogida por una familia, y pasados 2 años se inician los trámites. ¿Qué ocurre? Que en ese momento los padres naturales pueden decir que quieren solicitar otra vez la custodia. Eso en general tampoco lo quiere nadie. Entonces hay miles de niños en España en situación de custodia por parte del Estado, en una situación en la que muchísimos padres o muchísimas personas no pueden ser padres naturales y optamos por la inseminación in vitro o ir a adoptar del extranjero, a países extranjeros. Bueno, te cuento esto porque esto ha sido es una causa de dolor para mí también, no es un foco para mí. ¿Qué estás proyectando ahí? Tu visión como madre, en mi caso, o tu visión como otra vez a tu niño interno. Es muy obvio que yo tengo herida de abandono, por eso animal abandonado, niño abandonado, es lo que pulsa mi botón, ¿no? También puedes tener otro foco, también puedes tener el foco en luchar contra la pedofilia, que vuelve a ser el abuso de la inocencia, de la esencia más pura. Y tendrás que preguntarte de qué habla en ti, ¿no? Como ves, hasta aquí hemos hecho nada más un repaso de 2 grandes focos de proyección que hablan mucho de ti, de partes de ti que no conoces, que probablemente no tienes integradas y que están llamando tu atención a través de situaciones globales y de tu relación con los animales, con tus mascotas, etc. Espero que te haya servido, que haya sido una reflexión útil para ti. Recuerda, te pondré en la descripción del vídeo el enlace a las sesiones de acompañamiento conmigo si quieres trabajar alguno de estos temas desde el enfoque de la ley del espejo y las herramientas del coaching transpersonal. Espero que tengas un día muy bueno y espero verte mañana otra vez en torno a las 6 de la tarde. Gracias por haberme acompañado un episodio más en tu Palacio de Espejos. Si te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al canal y que puedes encontrarme en www.unpalaciodespejos.com. Estoy deseando saber de ti y verte en el siguiente episodio.